A ver si me deja. No soy muy buena en esto. Bueno, creo que se me trancó. Ahí. Ahí ven, sí. Sí, perfecto. Ah, perfecto. Bueno, el tema que me tocó a mí es la eritropoyetina como estrategia neuroprotectora en el recién nacido prematuro, ¿tá? A diferencia que del viernes anterior. Bien, para hacer una breve introducción al tema, la importancia, ¿no?, es que existe una alta incidencia de lesión cerebral y de hemorragia intracraneal en recién nacidos prematuros, que esto lleva a una alta mortalidad, que se ha visto que genera discapacidades permanentes en el desarrollo neurológico, como es la parálisis cerebral, las convulsiones, el retardo mental, la dificultad en aprendizaje, que en base a esto existe la necesidad de que exista, o sea, de buscar un fármaco que logre prevenir eficazmente la lesión cerebral o que mejore el desarrollo neurológico. Y se ha visto que se han realizado varios ensayos donde surge la eritropoyetina recomendante humana como un potencial agente neuroprotector. Esta imagen, bueno, lo que quise mostrar es los distintos mecanismos por los cuales se produce la lesión cerebral en el recién nacido prematuro. Y lo importante en esto en realidad es que, o sea, la lesión cerebral se puede producir en distintas etapas, ¿no? En la etapa en el embarazo, después en el mismo parto prematuro y postnatalmente también, ¿está? Y que puede estar relacionado a factores de infección, como puede ser la coriamionitis, factores de hipoxia crónica, ¿tá? Que generan un ambiente proinflamatorio, radicales libres, que todo esto ya más o menos lo sabemos. El parto prematuro, que lo que implica muchas veces es una vasculatura inmadura, que esto puede generar hemorragia intracraneana, ¿no? Y con esto lesión obviamente cerebral. Y postnatalmente también la infección, todo el riesgo asociado a la ventilación mecánica puede también provocar una injuria en el cerebro del prematuro, ¿tá? Cualquier cosa me corrigen, ¿no? Dale, tranqui. Bien, después, para hablar un poco de la eritropoyetina, que ya se habló la vez pasada también, que es una citocina que en realidad se produce a nivel en la vida fetal en el hígado, ya al final del embarazo se pasa a producir en los riñones y en la vida adulta en los riñones también, ¿tá? Que antiguamente en realidad era conocida solo por su papel como factor de crecimiento hematopoyético, ¿no? Pero después en varios estudios se empezó a ver que además tenía como efectos neuroprotectores y que estos se mediaban por distintos mecanismos. Que los mecanismos son estos que vemos acá en la imagen, ¿no? Que básicamente lo que se vio que actúa la eritropoyetina es disminuyendo el calcio intracelular, disminuyendo la apoptosis celular, aumentando la angiogénesis, disminuyendo el ambiente proinflamatorio. En el caso de que exista infarto cerebral, lo que hace es disminuir también el tamaño del infarto, ¿tá? Y aumenta también los agentes antioxidantes. Y algo a destacar también es que la eritropoyetina tiene un perfil de seguridad bastante alto hasta el momento demostrado en lo que es el recién nacido prematuro. Bien, hablando y siguiendo un poco con eso, con el perfil de seguridad, y la toxicidad de la eritropoyetina, se vio que en los recién nacidos prematuros los efectos adversos son mínimos, en comparación de los estudios que se hicieron en los adultos, ¿no? Donde se encontraron varios efectos adversos como la policitemia y la trombosis, ¿no? Y la hipertensión arterial también. Pero surge una interrogante, ¿no? Que es si la administración de eritropoyetina aumenta el riesgo de retinopatía en el prematuro. Y acá lo que hicimos fue poner dos estudios, ¿no?, que se hicieron. Un estudio que vio que la eritropoyetina administrada en dosis altas desde el primer día de vida no aumentó el riesgo de retinopatía en el prematuro global o severa en prematuros menores o sea, de entre 24 a 28 semanas de edad gestacional, ¿tá? Y este otro estudio, en realidad lo que mostró es que la eritropoyetina en dosis bajas no influyó en forma significativa sobre el desarrollo de la retinopatía. Y además se observó una reducción de la retinopatía
en aquellos que tenían edad gestacional mayor a 28 semanas y un peso mayor a 1.500 gramos. Sin embargo, en el grupo que tenía menor a 28 semanas se mostró una tendencia creciente a la incidencia de la retinopatía después del tratamiento con la EPO. Entonces, de esto surge que el efecto del uso de la eritropoyetina sobre la retinopatía parece estar o ser dependiente de la edad gestacional y del peso. Según lo que vos leíste, Flor, Florencia, Sí. ¿en qué rango de edad y para qué peso, o el rango de edad nomás, sería peligroso, o sea, se puede haber asociado a mayor incidencia de retinopatía? Y quizás en los menores de 32 semanas, ¿no? En los menores de 32 Y semanas. lo más Sin embargo, vos lo que estás mostrando ahí es que justamente administrándola 400 unidades 3 veces por semana hasta las 32 semanas, no se asoció en prematuros de 24 a 28 semanas mayor riesgo de retinopatía. Eso es lo que vos, en este trabajo del primero, el del Mayoc, este, sí, acá. en el de abajo, vos ponés, referís en menores de 32 semanas, 72 horas y por 2 semanas, es decir, administrándolo durante 2 semanas, no influyó de manera significativa en la ROP. Sin embargo, en el menor de 28 mostró una tendencia creciente. Y abajo ponés que es dependiente de la gestacional. Yo te pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo creo que esta es una información que se está produciendo y que ahora, en esta época que vivimos, en el cual, sobre todo off-label, y formando parte de trabajos, y off-label, es decir, fuera de concursos, se está haciendo mucha eritropoyetina, tal vez se puedan hacer trabajos que den más información, una información más precisa con respecto al efecto de la eritropoyetina en la retinopatía. Porque la retinopatía es de causa multifactorial. Es difícil, re difícil sacar en los trabajos que se hace de eritropoyetina, sacar todos los factores confundentes que puedan influir para el establecimiento de la retinopatía. Es re difícil, porque como es de causa multifactorial, está vinculada también a la edad gestacional, está vinculada al tratamiento inicial, a muchos de los aspectos del tratamiento inicial, a la infección, a la desnutrición, todas cosas que le pasan al chiquilín. Entonces, claro, es re difícil sacarla del medio y ponerla como única causa de retinopatía en estas poblaciones. ¿Ah? Yo creo que todavía falta información. No sé si ustedes, Tamara, Juan o los otros No, chiquilines que están, ¿de dónde nosotros están? hicimos una búsqueda bibliográfica para tratar de responder la pregunta y obviamente hay un montón de estudios que tienen conclusiones o sea, contradictorias. Y estos dos estudios los pusimos ahí porque eran los más actuales, los eran ensayos clínicos que parecían pues, metodológicamente ser bastante contundentes y las conclusiones fueron interesantes. Y ahora, en realidad, en la siguiente, poner la siguiente diapositiva porque pusimos las últimas revisiones de la Cochrane, que sintetizaban un poco la evidencia que había hasta el momento actual y estaba bueno porque lo separaban entre la administración temprana y la tardía, y que eso creo que aporta, ¿no? Que va a depender del peso al nacer, de la edad gestacional y bueno, y del momento de administración, ¿no? Que no es lo mismo administrarlo la primera semana de vida que más tarde. Bien, perfecto. Síganlo más que capaz que yo que adelanté con la pregunta. No, está bien, está bien. Bueno, como decía Tamara, entonces este es un estudio, en realidad una revisión de 34 estudios con un N bastante significativo, que lo que hizo fue evaluar la administración temprana, y ellos definieron la administración temprana de eritropoyetina como aquella que se administraba en los primeros 8 días de vida. Y lo que vieron fue que lo que causaba, ¿no?, es que reducía el número de transfusiones de glóbulos rojos y también reducía el volumen de glóbulos rojos transfundidos. No se encontró diferencias significativas acá, en la tasa de retinopatía, sobre todo en estadio mayor a 3, para los estudios que iniciaron la EPO temprana. Que el tratamiento temprano con eritropoyetina redujo significativamente las tasas de hemorragia intracraniana, de la leucomanasia y de la enterocolitis necrotizante, que los resultados de neurodesarrollo en realidad fueron variados, y ellos concluyen que actualmente no se recomienda la administración de eritropoyetina temprana, porque en realidad como que no se encontró grandes beneficios.
Y después acá hablan, también es una revisión de 31 estudios, que en realidad evaluó la administración tardía de la eritropoyetina, y la definieron como aquella que se administraba entre los 8 días y los 28 días de vida. Y lo que vieron era que reducía el número de transfusiones, pero no reducía el número de o sea, el volumen de total de glóbulos rojos transfundidos, y que la EPO tardía no modificaba significativamente el riesgo de muerte u otras complicaciones de la prematurez, y ahí dicen que salvo una tendencia mayor a un mayor riesgo de retinopatía. ¿Tá? Entonces como que bien diferente una administración a la otra, ¿no? Bien, perfecto. No sé si quieren comentar algo de eso, No, o ya pasó el... esta Cochrane es bien reciente, era el año pasado, Sí. del 2020. Sí, yo había bichado. Bueno, De 0 a 8 y de 8 a 28 días los estudios que hay. Yo creo que igual se están haciendo trabajos a todo vapor y me parece a mí trabajos grandes en pendientes, y creo que eso nos va a dar más información todavía con respecto al uso precoz o más tardío. ¿Saben por qué planteo? Porque en realidad nosotros muchas veces nos planteamos el uso de EPO en pacientes que están evolucionados, multitransfundidos, y entonces en estos pacientes nos planteamos el uso de EPO. Tal vez necesitamos más información para hacerlo más suelto de cuerpo, a colocar la eritropoyetina en esos pacientes. estamos bien. Sí, va. Bueno, bárbaro, ¿sigo? seguimos. Sí. Y ahora iba a arrancar con los artículos. Este es el primer artículo que me tocó analizar, que es bastante reciente también, del 2020, que en realidad es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en Estados Unidos, en Washington. Para empezar a analizarlo, ¿no? Con el título, es un ensayo aleatorizado de eritropoyetina para la neuroprotección en recién nacidos prematuros, que cumple con todos los requisitos que debe tener el título, nombra la población, nombra el tema, y nombra el diseño. Toda la población son los recién nacidos prematuros, el tema es la eritropoyetina como un neuroprotector, y el diseño es un ensayo clínico aleatorizado. Y el título obviamente es breve, es claro y es preciso. Después, siguiendo con el resumen, lo que hace es, bueno, resumir de forma clara el contenido del estudio, ¿tá? Y de forma breve también. Cuenta con todas las secciones que son necesarias. Cuenta con una sección de antecedentes donde nombra los objetivos del estudio, una sección de métodos donde nombra el diseño el diseño del estudio, los resultados y las conclusiones. Y algo a destacar es que no nombra las palabras claves, ¿tá? Que son importantes obviamente para buscar información referida al tema. En cuanto a la introducción, bueno, nombran que hay un alto porcentaje de recién nacidos menores a 28 semanas que desarrollan limitaciones importantes a nivel neurológico, que son las que ya hablamos: parálisis cerebral, retardo mental, dificultad de aprendizaje, alteraciones a nivel auditivo, y que se ha identificado también cada vez más un mayor riesgo de trastornos del comportamiento en recién nacidos prematuros en comparación con los recién nacidos de término, que existe una necesidad de encontrar agentes neuroprotectores que puedan mejorar los resultados de estos recién nacidos prematuros, y ellos nombran que obviamente se ha demostrado que la eritropoyetina tiene efectos neuroprotectores en modelos preclínicos, o sea, en animales de lesión cerebral, y también nombran que existe un metaanálisis de 4 ensayos clínicos que mostró que los recién nacidos que recibieron eritropoyetina tuvieron una puntuación, o sea, mayor en el índice de desarrollo mental de la escala de Bailey 3, que en realidad este es un índice, bueno, que lo que valora es el desarrollo mental, y el desarrollo infantil lo valora la escala de Bailey, ¿tá? Que se va a nombrar mucho en este estilo de trabajo. Bueno, en la introducción entonces detalla el contexto y la importancia del tema, justifica la realización del estudio, aporta conocimiento actual del tema y detalla lo que el estudio aportaría. Siguiendo con el objetivo, bueno, el objetivo en este caso no cuenta con una sección específica en el artículo, se encuentra enmarcado acá en el final de lo que es la introducción, indica lo que se va a realizar, que es un ensayo clínico denominado PENU, que es un ensayo clínico de fase 3,
que lo que busca es evaluar la eficacia y los efectos adversos de la eritropoyetina. Es un ensayo aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego, y bien. Indica también en qué población se va a realizar, que son los recién nacidos pretérminos extremos, y lo que no hace es detallar en dónde se va a ejecutar el ensayo, ni en qué periodo de tiempo. Esto lo comenta en realidad más adelante en la parte de metodología. Bueno, y como los dos artículos que tengo que presentar son ensayos clínicos, iba a dar como un breve repasito de lo que son y de las características. Bueno, los ensayos clínicos en realidad son estudios experimentales en donde el investigador lo que hace es aplicar una intervención a los participantes, una intervención o un tratamiento. Tienen la característica de que son ensayos experimentales prospectivos, o sea, significa que van a realizar el seguimiento del paciente en el tiempo, con la capacidad de establecer relaciones de causalidad, ya que corroboran que la causa de la intervención o el tratamiento precede al efecto, que es el desenlace, ¿no? Y que esta causa corresponde a una intervención administrada por los investigadores. Que sea controlado significa que va a presentar una comparación estadísticamente válida entre los resultados obtenidos en un grupo de intervención, donde yo voy a evaluar, por ejemplo, el tratamiento, y un grupo control, donde, por ejemplo, voy a realizar el placebo. Requiere como mínimo 2 grupos de pacientes o voluntarios, y lo importante es que la asignación del tratamiento, ya sea el tratamiento experimental o el control, tiene que ser aleatorio, y de ahí su nombre de ensayo clínico aleatorizado. Las características que tienen que tener estos ensayos es bueno, que el objetivo principal va a ser evaluar la eficacia y la seguridad de una intervención o de un tratamiento. Siempre se deben de plantear una hipótesis nula, que es la hipótesis que el investigador lo que hace es tratar de o de rechazarla o de afirmarla. Y la conclusión siempre se realiza en base a la hipótesis nula. Cuando formulamos la hipótesis o la pregunta principal, tiene que tener la definición del resultado esperado, que acá lo llamamos resultado primario, tiene que tener la definición de la población objetivo, la definición de la intervención a realizar, y tienen que realizarse una comparación de la intervención, ya sea con un placebo o con un tratamiento estándar. Bien, acá lo que en realidad es como las fases del estudio de un fármaco, ¿no? Para hacer un repaso, que tenemos 4 fases. En realidad arrancaría en una fase preclínica, que es un estudio en animales, ¿no? Después tenemos la fase 1, que en realidad lo que busca es verificar la tolerancia al fármaco. Lo que se investiga son las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas, y se realiza en voluntarios sanos, y el N es bastante bajo. Después pasamos a la fase 2, que lo que busca es comprobar el rango terapéutico. Acá ya tenemos pacientes enfermos, digamos, y es la primera exposición al tratamiento. Después pasamos a la fase 3, que lo que busca es evaluar la eficacia y los efectos adversos de ese medicamento. Acá el N ya es mucho más grande, y es la fase previa a la comercialización, que la comercialización ya se da en la fase 4, y lo que hace en realidad es evaluar los efectos terapéuticos y los indeseables también. Bueno, después los ensayos clínicos deben de cumplir, como todo, aspectos éticos, ¿no? Que para dar inicio a un ensayo clínico es necesario respetar el principio básico que se establece en la Declaración de Helsinki, que se basa en valorar siempre los posibles beneficios, los riesgos, los costos y la eficacia de toda intervención, ¿no? También que toda intervención debe ser comparada con las mejores intervenciones probadas. Esto significa que en realidad, si hay un tratamiento que es efectivo, lo voy a comparar contra eso y no contra un placebo, por ejemplo. Después, también que los ensayos clínicos requieren todo un protocolo de investigación que debe ser evaluado y aprobado por un comité de ética. Y después esto, como a modo informativo nomás, que existen determinados lugares donde se realizan registros de los ensayos clínicos y que se puede ir haciendo el seguimiento. En cuanto a la selección de la muestra,
La muestra, lo fundamental es que debe ser representativa de la población, ¿tá? Para ello también el tamaño muestral debe ser significativo, y el origen de la muestra debe ser determinante, porque, o sea, lo que más importa es la representatividad, ¿no? Porque esto nos va a hablar de la validez externa del estudio, ¿no? Que es la capacidad que tenemos de extrapolar la conclusión a nuestra población objetivo. Y otra cosa importante en lo que es las muestras es establecer criterios diagnósticos o sea, aceptados universalmente, ¿tá? Con las mismas formas clínicas para todos, con un mismo estadio evolutivo, ¿tá? Y también es importante establecer los criterios de inclusión y exclusión y definirlos bien, ¿tá? Y bueno, o sea, la muestra depende de 4 factores principales, que es la homogeneidad de las poblaciones, que es lo que ya hablábamos, la magnitud y la diferencia a detectar, y hay 2 errores, ¿tá? Que se pueden cometer. Uno es el error alfa, que es rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, y el error beta sería el inverso, que es cuando se acepta la hipótesis nula cuando esta es falsa, ¿tá? Capaz que son medios entreverados, pero o sea, estos errores son bastante importantes porque en realidad podrían implicar rechazar un potencial tratamiento efectivo. No sé si esto quieren hablar algo, A mí, o si no, sigo. no, en realidad tengo poco para agregar, porque estas cosas, tengo poco para agregar porque en realidad son difíciles de entender y de manejar. Sí, Sí, la importancia cuando uno va a encarar un trabajo, la importancia del tamaño muestral siempre es importante, es uno de los déficits que tenemos nosotros cuando haga el trabajo que haga. En los trabajos de intervención, sobre los trabajos observacionales también tiene mucho peso el tamaño de la muestra, y en los trabajos de intervención también, y tanto como en los trabajos de intervención. Por tanto, es una de las cosas que nosotros tenemos que prestar atención, y tal vez que a veces tenemos que pedir ayuda cuando vamos a diseñar un trabajo de esto para calcular bien el tamaño de la muestra, porque si no corremos el riesgo de tener una muestra muy pequeña para el objetivo que nos planteamos, o a la inversa, tener una muestra que nos lleve demasiado tiempo, un N de la muestra demasiado amplio, que nos lleva demasiado tiempo y que el trabajo se nos cae, porque el tiempo es demasiado prolongado para llegar al tamaño muestral. Por tanto, creo que a mí siempre es una de las cosas que da trabajo, hacer correctamente, y yo pido ayuda, la verdad, y cuando he tenido que hacerlo, pido ayuda para tratar de hacer un cálculo adecuado del tamaño de la muestra. No es tan sencillo lograrlo. ¿Ah? Y después lo que vos pusiste de los criterios de inclusión y exclusión me parecen bárbaros. Eh, Digo, no tengo mucho para agregar, no sé, Tamara, vos si querés agregar algo de eso. No, creo que quedó claro. Bien. bárbaro. Sigo entonces. Sí. Bueno, después otra característica de estos estudios es la asignación aleatoria, ¿tá? Que en realidad es una asignación al azar de las unidades de investigación a uno o de los tratamientos, y el propósito es balancear entre los grupos los factores que puedan influir sobre el resultado, obvio, ¿no? Y así evitar sesgos, por ejemplo, de selección. Puede realizarse 2 tipos de aleatorización, simple o en bloque. En realidad, en el proceso de aleatorización no deberían intervenir el investigador ni el sujeto de experimentación, y en conjunto con el enmascaramiento permite que el investigador no influya en el curso del experimento, ¿no? Entonces, así, lo más importante es que evita sesgos, ¿no? Bueno, después lo otro importante es el enmascaramiento, que se refiere a que los sujetos participantes, los observadores o los dos, en realidad no conocen el tratamiento o a qué grupo pertenece el participante, ¿no? En realidad lo que hace es una forma de controlar los sesgos del producto de la subjetividad de los individuos involucrados en la investigación. Y otra cosa importante en el enmascaramiento, ¿no?
y sobre todo en estos estudios que lo que buscan es comprobar la eficacia de un fármaco, es que la forma farmacéutica, la vía de administración y los aspectos del fármaco no difieran, por ejemplo, entre el placebo y el tratamiento a demostrar, ¿no? Tenemos tipos de enmascaramiento que ya los ven de conocer: abierto, simple ciego, doble ciego, y ahí va a depender si es que el paciente y el médico saben en qué grupo corresponde, si ninguno sabe a qué grupo corresponde, como puede ser, por ejemplo, el doble ciego, ¿tá? Y bueno, la importancia es esa, evitar sesgos de selección sobre todo. Bueno, y siguiendo con los sesgos, la definición es que es un error sistemático que puede producirse en la inclusión de sujetos en el estudio. Tenemos sesgos, ya también los deben de conocer, de selección, de información y el factor de confusión. Bien, otro aspecto importante en estos estudios, que son estudios prospectivos, ¿no?, es el seguimiento de los pacientes, ¿no?, que es necesario realizar un correcto análisis de todos los participantes y que esto incluye realizar un seguimiento correcto y que existen en realidad pérdidas en el seguimiento diferentes en ambos grupos que puede inducir a un sesgo de selección, ¿tá? Por ejemplo, ¿no?, los pacientes más enfermos pueden no estar disponibles para realizarse los exámenes y las evaluaciones, y esto en realidad es clave para el resultado del estudio. Y existen en realidad determinadas pérdidas que se realizan luego de la aleatorización, que son pérdidas por abandono, retiradas, pérdidas de seguimiento, desviación de protocolo, y que esto es súper importante que se incluyan luego en el análisis del estudio, ¿no? Bien, y esto finalizando, ¿no?, lo que es ensayos clínicos aleatorizados, es sobre el análisis, que el análisis estadístico está basado en una planificación meticulosa del diseño, y tenemos dos tipos de análisis que se pueden hacer. El que más se hace frecuentemente es el análisis por intención de tratar, donde si en realidad lo que se hace es incluir a todos los sujetos que se incluyeron en la aleatorización, ¿tá? Mientras que el análisis por protocolo lo que hace es incluir solamente a los que cumplieron con el protocolo, ¿tá? Eso capaz que es medio confuso también, no sé si quieren explicarlo mejor, si se entendió así. En realidad el que más se usa es el primero, que es el análisis de intención de tratar. Perfecto. Bien. Este fue como un breve resumen de lo que son los ensayos clínicos aleatorizados. Ahora sí, entrando en el primer artículo, en la metodología, ¿no? El diseño fue un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, doble ciego. Me pareció obviamente que es un diseño acorde al objetivo planteado, ¿no?, que busca conocer la eficacia y la seguridad, en este caso, de la eritropoyetina, que cuenta con un buen enmascaramiento de los datos, porque es doble ciego, o sea, prácticamente, o sea, el paciente, los familiares y los médicos tratantes no conocían en qué grupos se encontraban los participantes, y también los fármacos y el placebo fueron administrados prácticamente de maneras iguales, ¿no?, y todo esto evitó sesgos. En cuanto a la muestra, el N fue un N bastante significativo, de 941 recién nacidos. Se basaron en 30 hospitales y del año 2016 al 2020, 2013 a 2016, perdón. Y estaban bien definidos los criterios de inclusión y exclusión. Ellos incluyeron a todos recién nacidos que nació entre las 24 semanas y las 27 más 6. Y los criterios de exclusión consistieron en anomalías potencialmente mortales, anomalías cromosómicas, una coagulación intravascular diseminada, transfusión feto-fetal, un hematocrito mayor al 65%, el hidros fetal o la infección congénita conocida. Bien, la intervención estudiada, bueno, se realizó la administración de eritropoyetina o placebo, que en este caso el placebo fue una solución salina. Se realizó una asignación al azar. La eritropoyetina o el placebo lo que se hizo fue administrarlo en las primeras 24 horas de vida, a una dosis de 1000 unidades kilo intravenoso cada 48 horas por 6 dosis. Luego lo que hicieron fue recibir una dosis de mantenimiento, esta vez subcutánea, de 400 unidades kilo, 3 veces por semana, hasta la edad de 32 semanas más 6 corregidas. Y
Y otro punto a favor, además del doble ciego que tenía, ¿no?, es que se incluyeron examinadores que eran externos para disminuir los sesgos. En cuanto a la vigilancia de estos pacientes, bueno, se utilizó la ecografía transfontanelar, que se realizó antes y después de la administración de eritropoyetina o placebo, y luego se realizó como parte, obviamente, de los cuidados rutinarios, se realizó entre el 7, 8 a 10 días de vida, y luego de las 36 semanas de edad gestacional corregida. En cuanto al suplemento con hierro, todos los recién nacidos también comenzaron a recibir hierro cuando el volumen de alimentación enteral alcanzaba los 60 mililitros kilo día, y tenían al menos 7 días de vida. Y se evaluó también la ferritina sérica o la protoporfirina zinc a los 14 y 42 días para ajustar el aporte de hierro. Y otro dato es que los recién nacidos que no recibieron alimentación enteral recibieron hierro parenteral. Y en cuanto a las transfusiones, lo que hicieron fue basarse en los protocolos de cada institución. Bien, en cuanto al resultado primario, ellos lo definieron como la muerte o el deterioro grave del desarrollo neurológico entre los 22 y 26 meses de edad gestacional corregida. Utilizaron también definiciones operacionales, como por ejemplo el deterioro neurológico grave, lo definieron como la parálisis cerebral grave, o una puntuación cognitiva o motora compuesta de menos de 70 en las unidades de escala de Bailey. Y la parálisis cerebral grave la definieron ellos como, según la escala motora gruesa del sistema de clasificación, cuando esta era mayor a 2, que en realidad el rango va de 0 a 5. En cuanto a los resultados secundarios, el resultado secundario clave fue la muerte o el deterioro del desarrollo neurológico, moderado a grave, definido como parálisis cerebral moderada, según la misma escala, pero esta vez con la puntuación de 2, no mayor a 2, o una puntuación motora compuesta, o una puntuación cognitiva compuesta de menos de 85, que la anterior era 70. La grave era 70, la moderada es 85. La grave en realidad indica 2 desvíos de estándar por debajo de la media, y esta indica un desvío de estándar por debajo de la media. Bien, y otros resultados secundarios fueron los eventos adversos que podía presentar la administración de la EPO, como puede ser la policitemia, las trombosis, la hipertensión, y las complicaciones propias de la prematurez también las evaluaron, como la enterocolitis necrotizante, la broncodisplasia, entre otros. Bien, y un subgrupo de 220 recién nacidos en sitios seleccionados fueron evaluados también con resonancias, pero de cráneo a las 36 semanas, pero estos resultados en realidad no se informan en el estudio. Los datos con respecto a las transfusiones, ya sea el volumen acumulado promedio, el número de transfusiones, se compararon entre grupos en un análisis después del estudio. Bien, siguiendo con la metodología, el análisis estadístico, en realidad ellos se plantearon como hipótesis nula que el tratamiento con eritropoyetina daría como resultado una tasa de deterioro neurológico un 25% menor que el placebo. Y esa es la hipótesis que ellos querían o afirmar o rechazar. Se estimó un tamaño mínimo de muestra necesario para responder a ese objetivo. Y se anticipó también el porcentaje de deserción que podían llegar a tener, y con eso se aumentó el número de inscripción. Ellos hicieron un análisis por protocolo, no por intención de tratar, y hicieron una aleatorización en bloque, o sea, hacían bloques y los enviaban a cada uno de los grupos, o del placebo o la eritropoyetina. Otra cosa importante es que a los gemelares también los enviaban en bloques, ¿no? A los gemelares o le daban a los 2 placebo o a los 2 eritropoyetina. Para el análisis de los datos se utilizó la regresión de Poisson y la regresión logística, también pusieron el programa estadístico que utilizaron, y en cuanto a los aspectos éticos, se obtuvo obviamente consentimiento informado, y el ensayo fue aprobado por la Junta de Revisión. Bien, esto en realidad es el flujograma de selección de la muestra. Nada, en realidad lo que podemos ver acá es que acá en el final, ¿no?, que parten de un N bastante grande, que son los preseleccionados, y que a medida que se van haciendo excluyendo, ¿no?, pacientes por determinadas circunstancias,
y terminan en un N muy parecido al que ellos habían planteado, que es 941, que estos son los que se someten a la aleatorización, ¿tá? Y se van un grupo, se someten a la eritropoyetina y un grupo al placebo, ¿tá? Y acá también se siguen eliminando algunos y excluyendo algunos participantes, quedando con un N final de 376 y 365 en cada grupo. ¿Tá? Que el N final de la muestra es similar al que ellos habían estimado. Bien, y esto es la típica tabla, ¿no?, descriptiva que aparece en todos los estudios, que en realidad lo que evalúa son las características de la población en cada uno de los grupos, en la eritropoyetina y en el placebo. ¿Tá? Lo que evaluaron fue características de la madre, características del embarazo, características del recién nacido. Y lo que se puede ver en realidad es que todas son similares, muy comparables, y bueno, eso es lo que podemos deducir, que las poblaciones en los dos grupos son comparables. Bueno, y acá en esta tablita vemos lo que es el resultado principal, ¿tá? Que vemos acá las variables que se analizaron, los dos grupos, de los que se sometieron a eritropoyetina y los que se sometieron a placebo, ¿tá? El número total de eventos, el número de eventos sobre el total. Y evalúan, por ejemplo, el resultado principal que ellos querían evaluar, que es la muerte o el deterioro neurológico severo, ya sea por parálisis cerebral severa. Y en realidad lo que podemos ver acá, lo que ellos hacen es medir el riesgo relativo, ¿no? Que el riesgo relativo en realidad, lo que yo entendí, ¿no?, es que si es menor a 0, nos hablaría de que probablemente la eritropoyetina sea un factor protector, ¿tá? Y si es mayor a 1, sería un factor de riesgo. Pero para eso tenemos que fijarnos en el intervalo de confianza, obviamente, si incluye el 1 o no. Y lo que podemos ver es que en realidad no podemos sacar ningún tipo de conclusión, porque son todos, o sea, no son estadísticamente significativos, todos incluyen al 1. No sé si acá quieren... En realidad la conclusión que sacás es que la eritropoyetina, de acuerdo a este estudio, la eritropoyetina no es mejor que el placebo. Exacto. No es que no sacamos conclusiones a favor de la eritropoyetina, pero este estudio lo que me está mostrando es que no es mejor que el placebo, que administrárselo y después yendo a analizar la evolución de acuerdo a los parámetros que consideraron, son igual. Digo, no hay diferencias significativas a favor de uno de otro. Ahí va. Creo que la conclusión es esa, es que no hay diferencias, y acá podemos ver lo que Mica nos había explicado el viernes pasado para interpretar la gráfica, ¿no? En el punto está representado el riesgo relativo y en la línea horizontal el intervalo de confianza. Y dijimos que si pasa sobre la línea punteada del 1, es que no hay diferencias significativas, o sea, no se favorece ni el placebo ni la eritropoyetina. Y acá, por ejemplo, en el resultado de muerte o discapacidad neurológica severa, podemos ver la imagen del diamante también, ¿no? Que sería como el resumen de todos los demás resultados descompuestos, ¿no? Exacto. Y abajo también que está lo mismo graficado para moderada a severa, también. Y vemos que se mantiene eso, que no hay diferencias. Exacto. Bien. Dale, Juan. Dos comentarios al respecto. El primero es semántico, pero no tanto. Yo no estaría de acuerdo que este estudio sea doble ciego, porque el neonato no se da cuenta de lo que le dan, o sea, no lo está cegando al paciente para que tenga un resultado u otro, ¿no? Sería solo cegamos a los observadores que aplican los resultados. Y lo otro que me cuesta mucho a mí, pero yo soy en esto medio lerdo, capaz, es qué comité de ética permite administrar un placebo a estos neonatos. Realmente me cuesta creer, porque yo lo hubiera pensado que simplemente randomizaban y a este le toca la eritromedicina, a este no le toca y punto. Él no se va a enterar de eso. Y después, en todo caso, hacemos que la información se pase ciega para que no haya un sesgo, pero si tienen evaluadores externos, realmente no entiendo. Pero eso es una cuestión que es metodología, no. Lo que sí... siempre veo en estos estudios, y lo hablamos el otro día, lo voy a hablar ahora, es
cuando se empieza a descomponer las variables que son compuestas. Y con esto quiero decir, si ustedes miran en esta tabla, primero tienen los muertos, ¿sí? Y ven que en los muertos hay 13 muertos más en el grupo de eritropoyetina. Esto, como muy dijo Florencia, no es significativo, pero hay una tendencia a proteger a los niños de no darle eritropoyetina. Uno podría asumir eso. Si bien no hay significancia estadística, esto puede ser debido al azar. Está bárbaro. Pero ¿qué hubiese pasado si los niños con parálisis cerebral severa, miren ahí, hay 8 en el grupo de eritropoyetina y hay 18 en el grupo de placebo? ¿Sí? No hay una significancia estadística que favorezca la eritropoyetina, pero es de lo que anda más cerca de tener una significancia estadística, aunque el número disminuyó mucho. Pero mi pregunta es siempre la misma. ¿Qué hubiese pasado si esos 13 muertos en la eritropoyetina no se hubieran muerto? ¿Cómo hubieran quedado con secuelas? Seguramente las secuelas hubieran sido severas, hubieran pesado, en vez de 8, le sumamos los 13, serían 11 a 18 y ya no habría tanta significancia. En esto quiero decir que cuando la variable es compuesta y se desagrega, saco los muertos por un lado, los severos por el otro, después me voy a ver los moderados, después dentro de los moderados me voy a ver quiénes son varones y quiénes son mujeres, y después me voy a ver quiénes son mujeres hincha de Peñarol, quiénes son mujeres, y se va disgregando, achicando cada vez más el número, es cuando las cosas se ponen muy engorrosas, y cuando empiezan a aparecer significancias estadísticas que no son tales. No es un sesgo de selección, pero es muy parecido a un sesgo de selección. Se me van quedando pacientes que en un lado que después me dan significancia en el otro. Esto lo comento simplemente porque cuando uno empieza a tirar PES para todos lados y a buscar riesgos relativos en todos lados y se le empieza a achicar la muestra de pacientes, corre muchos riesgos. Lo comento porque ayer lo hablábamos con Florencia, lo voy a hablar ahora. Y otro comentario que quiero hacer nada más de este estudio, el PNUD, que la gran crítica que se hace a este estudio es que la evaluación neurológica se hizo a los 2 años. Y mucha gente dice que la eritro tendría un efecto beneficioso a más largo plazo. Entonces, claro, tampoco podemos decir que quedarnos en los 2 años, sino que a lo mejor habría que mirar la etapa escolar, demás, a ver si el efecto a más largo plazo se dio. Digo, comento por cómo actuaría la eritropoyetina, ¿no? No sea tan rápido, tan evidente en lo motor, pero sí en lo cognitivo a largo plazo. Simplemente comento eso nada más que quería hacerlo desde hoy, porque lo de los pinchazos me tiene nervioso en los prematuros. No, 2 cosas. Una, justamente con respecto a esta tabla, si nosotros vemos bien, justamente la parálisis cerebral, ya sea severa o la parálisis cerebral, cuando analizan los resultados de parálisis cerebral severa o moderada a severa, como ustedes pueden ver, son los que tienen el intervalo de confianza más alto. Eso hace que están vieron que es de 0,18 a 1,08 para parálisis cerebral y de 0,36 a 1,57. Basta mirar el largo del palito. Esto hace que, digo parálisis cerebral porque es uno de los marcadores más pesados y que realmente son bien identificables. Uno puede decir, bueno, severa, moderada, pero hay scores que identifican perfectamente los grados de parálisis cerebral. Sin embargo, justamente en esos pacientes que son bien concretos, el intervalo de confianza es mayor, tal vez esté vinculado al número de parálisis cerebrales que tuvieron, pero también creo que eso es una cosa a tener en cuenta. Y después, con lo que decía Juan recién, con respecto al tiempo, el momento en el cual se hizo la evaluación cognitiva de las alteraciones cognitivas y motoras, yo estaba esperando que terminaran para hacer un comentario. En el 2020, Volpe hizo un comentario, un editorial, que si después se lo comparto y lo comparto, y él una de las cosas que planteaba era que era esa. Una era que habían considerado los 2 años, y lo otro es que si este mismo grupo de pacientes se quiere evaluar a los 5 años, a los 7 o a los 10 años, el estudio que se consideró no es comparable con estudios a más edad. Es decir, este estudio, justamente el Bayley, es un estudio que permite evaluar a los niños en esta edad de la vida.
no es realizable, no tiene, en niños mucho más grandes. Entonces, uno no tiene forma de comparar. ¿Me explico? Digo, los que son ahora severos, alteraciones severas, no tengo forma de saber si son los mismos que a los 5 años siguen siendo los mismos severos o de nuevo severos. Porque el estudio que se tomó. Entonces, esa es una de las cosas que aparentemente los autores sabían de esto, tenían claro esto y bueno, decidieron de todas formas hacerlo. Pero eso no es, yo obviamente no me di cuenta de eso, se dio cuenta el hombre que es el pope de esto. Entonces, ¿hay algún otro comentario que después que vos termines la discusión, en todo caso, los resultados, ahí lo bichamos? Bien, Para no pisarte. bárbaro. Bueno, es una tabla muy, muy similar con los resultados secundarios, que en realidad fueron los eventos que se evaluaron, los eventos adversos de la eritropoyetina. Y en esta tabla, o sea, básicamente lo mismo, también se evaluó las complicaciones del prematuro, y llegamos básicamente a lo mismo de que no se puede concluir porque no hay diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Salvo en este último punto que se vio que puede ser que, obviamente, ¿no? Que la eritropoyetina es un factor protector para el número de transfusiones sanguíneas, ¿no? Es lo único, pero en el resto tampoco se puede concluir. Bien, y Sí. ahora siguiendo con la discusión, Terminamos. ¿termino o vuelvo para la anterior? No, seguí yo después. Dale. Bueno, el estudio contrasta el resultado con la conclusión de otros estudios anteriores que mostraron que la eritropoyetina redujo la puntuación del índice de desarrollo mental de menos de 70 en una edad gestacional postmenstrual de 18 a 22 meses. Estudios anteriores han mostrado distintas dosificaciones y diferentes duraciones, que eso puede ser un efecto a tener en cuenta, algo a tener en cuenta, ¿no? Que además los recién nacidos incluidos en este estudio fueron en promedio mucho más inmaduros que los ensayos vistos anteriores, ¿no? Que en este ensayo el promedio va de 24 a 27 y en los ensayos anteriores el promedio de semanas era de 27 a 30. Eso también puede haber incidido en el resultado. En cuanto a las debilidades, lo que hablaba Juan y lo que hablaba Fernando es que se utilizaron pruebas de desarrollo neurológico a 2 años que en realidad brindan información menos confiable que evaluaciones realizadas en edades más avanzadas. Y en fortalezas, que en realidad es un ensayo bastante grande con respecto a los anteriores, que es aleatorizado, y bueno, el doble ciego, que también hablamos. Ellos proponen que se necesitaría un seguimiento a largo plazo de esta cohorte para identificar los efectos cognitivos y físicos que pueden no ser evidentes hasta edades más tardías. Que si bien no se encontraron diferencias significativas entre los grupos en cuanto a los efectos adversos, se encontró, a diferencia de ensayos anteriores, que el tratamiento con EPO no se asoció a una mayor incidencia o gravedad de la retinopatía del prematuro. Y bueno, se encontró que la dosificación que se utilizó acá en este ensayo estimuló la eritropoyesis y resultó en un menor número y volumen de transfusión de glóbulos rojos en el grupo de eritropoyetina en cuanto al versus el placebo. Y bueno, en cuanto a la discusión, en realidad compara la información provista con estudios anteriores, detalla las similitudes y diferencias con esos estudios y menciona las fortalezas y las debilidades. Y en cuanto a las conclusiones, bueno, es que el tratamiento con dosis altas de eritropoyetina en prematuros extremos no se asoció con un menor riesgo de muerte o con mejores resultados en el neurodesarrollo a los 2 años de edad en comparación con el placebo. No se observaron los efectos adversos descritos en adultos, no se observó un mayor riesgo de complicaciones asociadas a la prematurez, y lo que hablábamos que la eritropoyetina no aumentó la incidencia ni la severidad de la retinopatía. Y con esto terminaría el primer artículo. Sí, yo de esto, no sé si ustedes quieren comentar, pero yo tenía 2 o 3 cosas para agregar. El periodo de tiempo, cuando uno la elección de
de los criterios de inclusión, incluyó pacientes entre 24 y 28 semanas, y a estos pacientes le administró eritropoyetina hasta las 32 semanas. Aparentemente la elección de esta edad, de este grupo, es porque en ese periodo de tiempo es cuando mayor lesión y posibilidad de lesión tiene los oligodendrocitos y los preoligodendrocitos. Es decir, es a nivel de estudios básicos en animales, encontraban que ese es el momento en el cual se produce la lesión, es el momento en el cual está vulnerable por el momento del desarrollo, y es el momento en el cual la eritropoyetina podría tener un impacto al disminuir la afección sobre estas estructuras celulares. Y yo les decía lo de Volpe, él planteaba dos aspectos. Uno es la neuroprotección, es decir, protejo de que no se lesione, y otro es la neurorestauración, es decir, restauro lo que está lesionado. Y porque ¿qué pasa? La eritropoyetina se ha demostrado a nivel animal de que es neurorestauradora, es decir, no solo protege de que siga la lesión, sino que restaura lo que está lesionado. Y a nivel animal sería neurorestauradora en esta célula, a nivel de este tipo de células, a nivel de los oligodendrocitos. Entonces, es por eso que eligieron este periodo de tiempo. Lo que Volpe dice es que en realidad hay nueva evidencia disponible de que el periodo de vulnerabilidad de los oligodendrocitos es más prolongado, no es solo hasta las 32 semanas. Y lo que él propone en este comentario es que este estudio debería haberse extendido más el uso de la eritropoyetina. La eritropoyetina debería haberse prolongado hasta por lo menos las 35 semanas, y no las 33, 32, 16, 33. Y eso podría haber podría haber determinado menor impacto lesional y, bueno, y eventualmente un resultado diferente. A lo que voy es que él propone de que no hay que cerrarle la puerta a la eritropoyetina, porque en realidad lo que está es incompletamente estudiado para esta edad gestacional. Entonces es complejo estudiar en esta edad donde el desarrollo hay que verlo 5 años, alrededor de 5 a 7 años después. Entonces, él lo que plantea es que no está completamente estudiado y que no hay que cerrarle la puerta por este estudio, porque este es un estudio enorme, tienen casi 1000 participantes, tiene todos los chiches. Cuando Juan decía por qué hicieron doble ciego, y es porque para entrar en ese tipo de trials, el trial en fase 3, hacerlo doble ciego tiene ese impacto de que es doble ciego. Entonces, es un estudio nuevo y tiene mucho peso. Lo que él planteaba es que no hay que cerrarle la puerta ni bajarle la cortina. Dos cosas más. Una es que, como ustedes pueden apreciar en este estudio, que es un estudio enorme hecho por los POPES en el manejo, no utilizaron para los pacientes que recibieron eritropoyetina otro suplemento que hierro. Digo porque es una pregunta que surge cuando nosotros en la unidad estamos usando eritropoyetina, ¿le hacemos ácido fólico? ¿Le hacemos tal cosa? ¿Le agregamos vitaminas? ¿Le agregamos vitamina B? ¿Le agregamos papá? En realidad eso está, yo hace un tiempo ya busqué, y surge de las guías, sobre todo europeas, en que para algunos pacientes, sobre todo en adultos, encontraron que hacerles vitamina B y hacerles ácido fólico junto con el hierro mejoraba la respuesta eritropoyética. Pero es estudios con un número relativamente bajo de pacientes, y ahí lo cuelgan formando parte de las guías, y es de ahí donde sale la necesidad de utilizar este tipo de suplemento cuando se usa eritropoyetina. Este trabajo, que es un trabajo enorme, no usa otra cosa que hierro. Sí mide ferritina y sí mide protoporfirina de zinc. Perfecto, lo mide, pero no mide, no utiliza, porque sería un sesgo importante. ¿tá? Yo creo, cuando hemos tenido que discutir si usamos o no usamos, el P-Nutrial fue una de las cosas que he tratado de argumentar con el P-Nutrial en la mano, que no son bobos estos tipos si no le ponen otra cosa, ¿no? Ese es el argumento que a uno le va a quedar. Bueno, bárbaro. Lo otro, vieron que redujeron el número de glóbulos rojos, de transfusiones, pero
datos con respecto si el hematopoiesis no hay ninguno en el estudio. Se ve que ni lo miraron. Sí, no. Bueno, bárbaro, Bien. espectacular. Paso al segundo artículo entonces. Dale. Bueno, este otro es un poco, es un artículo publicado en el año 2016, suizo. El título es el efecto de la eritropoyetina humana recombinante en dosis altas de profilácticas en prematuros sobre el resultado neurológico a los 2 años, y es un ensayo clínico aleatorizado. En este caso el título es claro, es preciso, no me parece breve. Define la población objetivo, que son los prematuros, el tema, que es la eritropoyetina como neuroprotector, y el diseño, que es un ensayo clínico aleatorizado también. El resumen refleja de forma clara y precisa el contenido del estudio, agrega otras secciones además de las indispensables, que son la importancia y las intervenciones. Y al igual que el estudio anterior, no cuenta con palabras claves. Después menciona el objetivo, el diseño, el resultado y las conclusiones. En cuanto a la introducción, ellos nombran que si bien ha habido grandes avances en lo que respecta a la encefalopatía del prematuro, aún continúa habiendo grandes interrogantes, que la eritropoyetina se ha estudiado como un potencial neuroprotector, que en realidad estimula no solo la proliferación, supervivencia y diferenciación de los eritrocitos, sino que también estimula las células endoteliales, las células gliales y neuronales, que el principal mecanismo se encuentra involucrado en lo que es la inhibición de la liberación de glutamato, tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios y antiapoptóticos, y regula lo que es el calcio intracelular y la muerte celular, obviamente. Y que si bien existen ensayos que demostraron una mejoría en el desarrollo neurológico en prematuros que recibieron eritropoyetina, ellos refieren que fueron ensayos bastante pequeños. Y al igual que el anterior, bueno, detalla el contexto y la importancia del tema, justifica la realización del estudio y aporta un conocimiento actual del tema. En cuanto a la metodología, el diseño de estudio es un ensayo clínico aleatorizado, fase 3 también, multicéntrico, doble ciego. Es un diseño acorde al objetivo planteado. Doble ciego porque la lista de aleatorización solo la conocía el farmacéutico. En cuanto a la muestra, en realidad es multicéntrico, pero utilizaron solo 5 centros perinatales suizos, a diferencia del anterior que eran 30 centros. El estudio se realizó en un periodo bastante prolongado, de 2005 al 2014. Tenían criterios de inclusión y exclusión bastante bien definidos. Los criterios de inclusión eran recién nacidos entre las 26 y 31 semanas más 6, y aquellos que se encontraban dentro de las primeras 3 horas de vida. Los criterios de exclusión eran aquellos que tenían un síndrome genéticamente definido, una malformación congénita grave que afectara la esperanza de vida, o que afectara el neurodesarrollo, una hemorragia intracraneal grave antes de la aleatorización, y aquellos que requerían cuidados paliativos. En cuanto a la intervención, lo que hicieron ellos fue administrar eritropoyetina o placebo, que el placebo era una solución salina isotónica, antes de las 3 horas de vida, después otra dosis entre las 12 y 18 horas, y otra entre las 36 y 48 horas. La dosis era un poco más alta que el ensayo anterior, eran 3.000 unidades kilo en intravé, pero tenían un máximo de dosis que era 4.500. Y en este caso la vigilancia se evaluó con ecografía transfontanelar en los días 1, 7 y 10, y luego cada 14 días hasta las 36 semanas de edad gestacional corregida. Bien, a destacar que tiene todas las variables bien definidas, que el resultado primario, lo que hicieron ellos fue evaluar el deterioro en el neurodesarrollo a través del índice de desarrollo mental. Y también evaluaron los resultados secundarios, que ahí evaluaron el índice de desarrollo psicomotor, que ellos lo definieron severo si era menor a 70, también la parálisis cerebral con el mismo sistema anterior de clasificación, que la definieron severa si estaba entre el 3 y el 5. Definieron también la discapacidad visual severa, la discapacidad auditiva y las medidas antropométricas. Como definición operacional, le hicieron
La lesión cerebral mayor la definieron como una hemorragia intracraniana grado 2 o más, o la leucomalacia, o ambas diagnosticadas por ecografía transfontanelar. En cuanto al análisis estadístico, ellos se plantearon como hipótesis nula que el índice de desarrollo mental a los 2 años de edad gestacional corregida en el grupo de eritropoyetina era 5 puntos más alto que el de placebo. También calcularon un tamaño de muestra mínima y estimaron también un porcentaje de deserción, y con eso aumentaron el número a 211 por grupo. La investigación primaria, en este caso, fue un análisis de intención de tratar, a diferencia del anterior, que era por protocolo. Utilizaron un análisis de regresión lineal, nombraron el programa estadístico, y los aspectos éticos estaban bien contemplados. En cuanto a los resultados, bueno, acá tenemos la tabla descriptiva, que en realidad lo que podemos deducir de esta tabla es que son grupos comparables en líneas generales, con diferencia en algunas características, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos las características y los dos grupos, lo de eritropoyetina y placebo. Y por ejemplo, en realidad son todos bastante similares, salvo algunos que encontré, como por ejemplo la administración de corticoides antenatales, ¿no? Donde se ve que es mayor en el grupo de eritropoyetina que en el de placebo. Y sabemos que los corticoides son beneficiosos en lo que es la hemorragia intraventricular, ¿no? Entonces esto podría llegar a ser un factor de confusión que me altere después el resultado. Lo mismo con la coriomionitis, ¿no? Que es bastante distinto. Acá tenemos 57 en el grupo de eritropoyetina y 44 en el de placebo. No sé si querían hablar algo de esto o paso ya a la siguiente. Sí, un comentario nada más. Vieron, en esto se agregan en las variables el estatus socioeconómico, la edad de la madre y el nivel educacional de la madre. Porque yo para el otro pensaba también, si nosotros vamos a evaluar neurodesarrollo en el niño, depende del medio donde va a ir ese chiquilín, sin duda. Entonces, es importante saber que los dos grupos son comparables. Supuestamente deben haber sido comparables, pero que coincidentemente comparten las mismas características sociales, si querés, o el mismo nivel social, o el mismo nivel de educacional, por lo menos. Yo sí se me ocurre para hacerlo, a mí no es que se me va a ocurrir, pero yo pensaría en nuestra población en particular, es una de las variables que hay que considerar, sin duda, cuando uno va a evaluar a largo plazo. Bien. Bien. Y está la otra tabla que figura, que es la tabla de resultados primarios, ¿no? Acá tenemos la variable primaria, el resultado primario, que es el índice de desarrollo mental, está en los dos grupos, eritropoyetina y placebo. Y acá tenemos el valor P, que al igual que en el estudio anterior, no es significativo, ¿no? Porque todos es mayor a 0,05, por lo cual otra vez no podemos sacar una conclusión o demostrar que la eritropoyetina es más eficaz que el placebo. ¿Está? Lo mismo, en todas pasa lo mismo, ya sea en las variables secundarias o en la primaria. No sé si quieren opinar algo de esta tabla. La verdad que no. Acá después el otro resultado interesante ahí es que supervivencia sin discapacidad severa también, que ahí no vieron diferencias en los resultados, ¿no? Pero uniendo con lo que decía Fernando, ¿no? Que la intervención fue distinta, ¿no? Al otro estudio, solo se dio en la primera semana de vida, ¿no? No se prolongó el tratamiento hasta 32 semanas o más. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta para los resultados. Bien. Bueno, y en cuanto a la discusión es que, bueno, básicamente no se pudo demostrar ningún efecto en el neurodesarrollo en los recién nacidos tratados con eritropoyetina a los 2 años de edad gestacional corregida. Ellos dicen que se confirma la seguridad de la eritropoyetina a altas dosis descrita en estudios previos. La diferencia con estudios previos que encuentran es que, bueno, el régimen de tratamiento, ¿no? Que varía, obviamente,
lo que decía Tamara, ¿no? El momento de administración, la duración y la dosis de eritropoyetina. Y también la corta duración del tratamiento podía explicar la ausencia del efecto neuroprotector. Es probable que el efecto sea dosis dependiente. Y ellos plantean en realidad reevaluar, al igual que el estudio anterior, ¿no? Evaluar el desarrollo de la cohorte en la edad escolar, más adelante. En cuanto a fortaleza del estudio, bueno, es que es un diseño aleatorio, doble ciego, y en realidad tiene un buen tamaño de muestra, y bueno, en realidad tiene varias limitaciones, ¿no? La primera, que es la evaluación a los 2 años, puede que no sea el punto más apropiado para evaluar la eficacia en el neurodesarrollo. Que la administración de eritropoyetina suplementaria para el tratamiento de anemia, o sea, que ella en realidad requiere una administración de eritropoyetina suplementaria para el tratamiento de anemia en el 10% de la cohorte, que tuvieron que administrar una dosis más baja de eritropoyetina o placebo en 7 participantes, que además tuvo una larga duración de la inscripción. Esto se debió a una suspensión que tuvieron que realizar de la inscripción por 11 meses, debido a que hubo una muerte de un recién nacido asignado al grupo de eritropoyetina, que hubo la pérdida del 19% de la muestra en el seguimiento, y bueno, que la participación de varios centros en la recopilación de datos pudieron generar una variabilidad en la cuantificación del neurodesarrollo. Y bueno, la discusión obviamente compara la información provista con estudios anteriores, detalla las similitudes y diferencias y menciona las fortalezas y sobre todo las debilidades. Y en cuanto a la conclusión, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el neurodesarrollo y entre los prematuros que recibieron eritropoyetina. No hay suficiente evidencia actualmente para apoyar el uso de la eritropoyetina con fines neuroprotectores en prematuros extremos, y obviamente que se requiere un seguimiento, ¿no?, de los problemas cognitivos y físicos que pueden no ser evidentes a la edad hasta más adelante, ¿no?, que es lo que venimos hablando. Y nada más. Un lujo, Flor. Tanto como el PINET siguieron la cohorte hasta los 5 años, y el de este estudio, los resultados supuestamente se publican el mes que viene, así que ahí capaz que podemos tener un poco más de idea, porque como decíamos también el viernes pasado, nos falta para terminar de contestar la pregunta de la eritropoyetina, los resultados en la etapa escolar. Así que creo que la pregunta sigue abierta y que hay que solucionar también algunos temas metodológicos, ¿no? De qué dosis, hasta cuándo. Sí, yo creo que sí, tal cual como vos decís, si uno le preguntan, la pregunta sería, nosotros en el Pereira, en el servicio, tendríamos que usar, estaría bueno usar EPO como neuroprotector, o neuroprotector o neurorestaurador en los prematuros severos o no, ¿ya? Tenemos que hacer lo mismo, tenemos que hacerlo o no. Y la otra pregunta, digo, esto porque hay algunos servicios que me parece bárbaro, lo están haciendo, y entonces la pregunta cobra más, se repite con más frecuencia. Yo no sé, creo que hay algunas cosas que todavía no están claras, sobre todo, sí hay como un marco hay como un marco en cuanto cuando es el uso precoz de la eritropoyetina parecería ser no tan riesgosa para el clásico de la retinopatía, parece que el uso precoz no sería tan complejo. Después de los 8 días, de los 10 días, creo que uno tiene que usarla de paciente caso a caso, paciente a paciente, y no poniendo en la balanza el riesgo y el beneficio, y no pautarlo para hacerlo en todos, porque todavía no hay evidencia para hacerlo. Y con el uso precoz, lo que queda pendiente es por cuánto tiempo administrarla. Es decir, además de que si da resultado, el tema del tiempo, la duración del tratamiento también es otra cosa que hasta acá no tenemos respuesta. Y no sabemos ni siquiera si la EPO puede ser beneficiosa a los 5 años o a los 10 años. Así que creo que por ahora a mí me parece... ¿Saben cuál es el problema? Que la eritropoyetina
a nivel animal, a nivel de los estudios previos, de preclínicos, ha tenido muchísima evidencia a favor de ser protectora, restauradora, etcétera, etcétera. Entonces, claro, a uno le da cosa no usar esta droga que parece ser espectacular en una población como la nuestra, donde la incidencia de hemorragia y la incidencia de leucomalacia, sobre todo de hemorragia, porque la leucomalacia la vemos menos. Debe estar la leucomalacia. Yo creo que tenemos un subregistro de leucomalacia. A mí me gustaría ver los prematuros severos que tuvimos, verlos a los 6 meses o al año, estudiarlos, hacer resonancia y ver qué es lo que pasa. No lo podemos hacer, pero yo creo que de hemorragia sí tenemos una incidencia alta, ¿no? A mí me resulta realmente, cuando tengo un gurí con una hemorragia grado 4, grado 3, grado 4, me pregunto todos los días si no tendría que hacerle EPO, como un neurorestaurador. Pero creo que ustedes revisaron todo lo que hay en la vuelta, y es capaz que el mes que viene, como decís vos, con esta publicación nos dice que sí, que hay que usarlo. Pero hasta acá no tenemos muchas cosas de donde agarrarnos más que la intuición. No sé si alguien más quiere participar y comentar y decir. ¿Hay gente que trabaja en otros centros que están usando eritropoyetina? No sé, Ñurka, vos que estás ahí, que te veo en el policial o en Casa de Galicia, ¿están usando eritropoyetina? Me parece, no está, me parece. Está porque veo, está muteado. Hola, Sí, yo no dale. soy ñurka, Ah, es pero te Dale. acordás, Fer, que el año pasado hicimos de la revisión Cochrane, que yo lo presenté, y me acuerdo que si bien reducía la hemorragia y la enterocolitis, no lo recomendaban fuera de los ensayos clínicos a la Bueno, en prematuro. claro, acá, no, yo para comentar si lo están haciendo y que, digo, acá pone Ñurka, que escribe, sé que no puede hablar, que en el policial no están haciendo. No, digo, esto queda abierto, cuando aparezca más, queda abierto, y seguramente cuando tengamos más evidencia. Pone Ñurka que en Casa de Galicia están haciendo eritropoyetina para disminuir el número de transfusiones. Yo creo que para mí sigue estando en el caso a caso, en el prematuro multitransfundido, o que va hacia la multitransfusión. Yo creo que ese es un prematuro que hay que considerarlo, el uso de la eritropoyetina, poniendo arriba de la mesa el riesgo que pueda tener con respecto a la retinopatía, pero bueno, jugar ese partido. Y por ahora yo no encuentro mucho más evidencia para seguir haciendo, para hacerle de entrada, ¿no?, a los más chiquitos. Bueno, bárbaro. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo? Nada, felicitar a Florencia como corresponde, porque lo analizó bárbaro, y la verdad que estas tipas cosas son larguísimas y lo dejaste, lo resumiste bárbaro. Así que Bueno, muchas gracias. acá Creo que fui demasiado rápido, pero no quería aburrir No, al mucho. contrario, no, está buenísimo, está buenísimo. El esquema que pusiste de los diferentes tipos de estudios, de las fases de los estudios, está bárbaro, está bárbaro. Viste que uno repite estudio en fase 2, en fase 1, en fase 2, y realmente no tiene muy claro cuál es uno. Uno supone que fase 3 es casi pronto ya, pero no sabe bien de qué habla. Ese esquemita estuvo buenísimo para aclarar, así que felicitaciones. ¿Tami? Perdón que me desconecté sin querer. No, estamos en la etapa de que felicitamos a la expositora. No, estuvo muy bien, estuvo muy bien. Dale, bárbaro. Estaba medio nerviosa en lo previo. Gracias a Tamara también, que me ayudó un montón. Bueno, ahí está. Bueno, y a Juan Pablo.